la historia, que gobierna y transforma la historia. Amados, Dios tiene claro, y si hay algo que tiene claro Dios, es la capacidad que tenemos nosotros de dar fruto de Cristo. No porque Dios esté tan confiado en nosotros, sino porque está confiado en el Cristo que nos habita. Entonces, si hay algo que Él tiene claro, es que tenemos la capacidad, oyendo a ese Cristo y obedeciendo, de dar fruto de Cristo. Porque el hombre no puede dar fruto de otra cosa que no sea de Dios. O sea, puede dar otro tipo de obras, pero no puede dar fruto. Fruto damos de Cristo. Y es bueno que podamos tenerlo entendido, que la capacidad de dar fruto que Dios nos dio en Cristo, nos la dio Dios. Entonces, nuestra misión, lo único que nosotros tenemos que hacer para que ese fruto se dé a conocer, se dé a luz, es escuchar. Dios nos salvó para dar fruto. Dice, los puse para que vayan y den fruto. Y vuestro fruto permanezca. Ahora, cuando vamos y damos fruto, Dios ya sabe que el fruto va a permanecer. Y ahí viene, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, no tiene que ver, si hacemos la Biblia de Jack el Destripador, sí. Todo lo que le pidamos al Padre, Él te lo va a dar. Y yo te dejo contento y vos te vas aplaudiendo, ¿sí? Pero es como hemos dicho varias veces, si eso fuera verdad, yo podría jugar en Boca esta tarde. Si eso fuera así, yo podría pedir todo y Dios me lo tiene que conceder, ¿o no? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que Dios nos salvó, pero nos puso para dar fruto de Él. Entonces, todo lo que le pidamos para dar fruto de Él, ahí sí va a ser concedido. Porque es el fruto de Él. Y todo lo que le pidamos para dar fruto de Él, ¿saben quién nos va a decir que se lo pidamos? Él. Señor, ¿cómo oro? No entiendo, no sé cómo orar. Espíritu Santo, ¿qué te pido? ¿Qué necesitas para que yo dé fruto? Y cuando yo le pido a Dios hago esas oraciones, Dios las responde. Es instantáneo casi. Esas son las oraciones que responde Dios, las que necesita Él que hagamos para que se dé fruto de Él. O sea que Dios a nosotros nos salvó para dar fruto de Él. Y nos salvó para salvar. Pero no que nosotros podemos salvar a alguien, sino para expresar y manifestar esa salvación. La salvación que Dios nos dio. No porque yo me pueda poner en una cruz y salvar a alguna persona, sino que es para hablar o para expresar, manifestar esa salvación. ¿Por qué? Porque esa salvación tiene orden de expansión. Dios cuando nos puso la salvación en nosotros, y sabemos que la salvación es Cristo, esa salvación viene con orden de expansión. Tiene una orden, expandirse. ¿Para qué? Para salvar todo lo que Dios decidió salvar. Yo no puedo salvar lo que yo quiero salvar, pero sí puedo ser un instrumento para que se salve todo lo que Dios decidió salvar. ¿A través de qué Dios va a salvar? A través de la palabra que puso en nosotros. O sea que la palabra que está en mí, que es Cristo, es la que salva. O sea, yo puedo estar en un lugar sin hablar y su salvación se expresa, aunque es bueno hablar acerca de la salvación. Pero si yo hablo de la salvación y no vivo la salvación, es lo mismo que el omelette sin huevos. Hay todo un ecosistema en la salvación, diseñado por Dios para que nosotros seamos todo lo fructífero que esa salvación dijo que tenemos que ser. El ecosistema está diseñado. ¿Saben cuál es el problema por el cual a veces no funciona? Que hay que darle el destape del oído. Porque ese ecosistema no puede no funcionar. Y si no está funcionando, yo tengo que ver no qué estoy haciendo mal en acciones, qué estoy oyendo. ¿Cuál es la palabra que hoy está gobernándome? La que Dios puso en mí, destinada a salvación, para que la salvación crezca, se produzca, se expanda, o las palabras que me posicionan en cualquier lugar que no sea la salvación de Dios. Todo lo que dé fruto de Cristo, ese ecosistema tiene la orden de sustentarlo, porque Dios lo diseñó para eso.
Ahora, el sustento es conforme a Dios, no conforme a lo que yo quisiera. Pero qué bueno saber que si es conforme a Dios, es mucho mejor que lo que yo quisiera. Todo lo que Dios salvó, absolutamente todo, nosotros incluidos, lo hizo desde su justicia. ¿Qué es la salvación de Dios? La justicia de Dios manifiesta. Eso es la salvación. Dios fue justo al salvarnos e hizo justicia al salvarnos. La salvación es justicia expresada. Y puso esa justicia en nosotros para que demos una medida de esa justicia. Dios diseñó su justicia también para que dé una medida. Al dar fruto damos medida de justicia. Esa justicia se manifestó en la cruz. ¿Qué es la cruz? Es la cara visible en la tierra de la justicia de Dios. Esa es la cruz romana, ¿sí? La cruz romana manifestó la justicia de Dios. Pero esa justicia ya se había manifestado en la cruz eterna, porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Esa justicia se manifestó en la cruz. ¿Y dónde opera esa justicia? En la historia de Dios. Yo no voy a poder ver la justicia de Dios si no vivo en la historia de Dios. Pero no para ver la justicia de Dios como un acontecimiento histórico, sino para ver la historia de Dios y la justicia de Dios como un acontecimiento constante que nos pasa todos los días. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Yo prefiero, en vez de pensar si se pierde o no se pierde, que la verdad que es una discusión que tiene miles de años y yo no tengo ganas de meterme ahí, cientos de años, no tengo ganas de meterme en esa, simplemente yo sé que si yo estoy constantemente trabajando para que la salvación se expanda, obviamente no se pierde. Si yo estoy atento a que la justicia de Dios sea una realidad en la tierra, la justicia de Dios va a ser una realidad en mi vida. Entonces no voy a estar preocupado, ¿pierdo o no pierdo? ¿Gano o no gano? Amado, lo que menos te tiene que importar es si la perdés o la ganás. Lo que te tiene que importar es qué estás haciendo con ella hoy. Porque lo que estés haciendo con ella hoy determinará el futuro tuyo y de tu familia. Si la salvación se expande, toda tu casa será salva. Pero no estoy hablando de salvación desde términos de ir al infierno, estoy hablando de que lo incluye, estoy hablando de salvación desde términos de justicia de Dios expresada. ¿Te falta justicia en casa? Nunca decís, nunca te levantás a la mañana diciendo, esto es injusto. Toda persona que quiera conocer la justicia de Dios se va a encontrar con algo que Dios sembró en este mundo, y desde este mundo hacia el mundo, no en mí solo, entre ustedes también. Quien quiera conocer la justicia de Dios se va a encontrar con la gracia. Por ende, se va a encontrar con el amor de Dios. La gracia y el amor de Dios, que son uno y están representados en Cristo, son instrumentos para que Dios nos muestre su justicia, sin caernos un rayo del cielo. Esa justicia, esa gracia, ese amor, fueron manifiestos en la cruz, pero el conocimiento de eso hacia nosotros está después de pasar por la justicia de Dios, o sea, después de pasar por la cruz. Nadie puede conocer el amor de Dios en su plenitud si no está determinado a pasar por una cruz. Nadie puede conocer la gracia si no está determinado a pasar por una cruz. La gracia está después de la cruz, no antes. La gracia fue manifiesta en Cristo, pero nosotros la conocemos después de pasar la cruz que tenemos que pasar. La cruz puede parecer dolorosa al principio. ¿A alguien le dolió alguna cruz? La cruz puede parecer dolorosa al principio, pero su fin no es el dolor. El fin de la cruz no es la muerte. El fin de la cruz es la vida. El fin de la cruz es expresar la justicia de Dios para que yo la pueda vivir. Si yo en el área que se demanda cruz la veo como el previo a que la gracia y la justicia de Dios se manifiesten en mí, yo voy a ver la cruz que tengo que pasar de otra manera. Lo que tenga que crucificar lo voy a crucificar. Porque después de la cruz
está la plenitud de la justicia de Dios, o sea, su amor. Ay, no me siento que Dios me ama. Y fíjate qué cruz has determinado no pasar. Porque la historia de Dios es una historia de amor. Y si yo no estoy viviendo la plenitud de ese amor es porque todavía he determinado estar del otro lado de la cruz. La cruz la pasamos. Cuando Cristo la pasó, nosotros la pasamos. Ahora nuestra alma tiene que ser constantemente crucificada para poder experimentar la salvación de esa alma en toda su plenitud. La cruz duele, pero la plenitud del amor de Dios no se compara con el dolor de esa cruz. Duele. ¿A quién le gusta? ¿Qué es ese dolor de la cruz? Es el dolor de esa crosta que hablábamos días pasados, esa mugre que se despega. Ese es el dolor de la cruz. El dolor de la cruz es que me están despegando algo que durante mucho tiempo estuvo pegado a mí. Y como va con bisturí y sin anestesia, duele. Es un despegue. La justicia de Dios en la cruz declara mentirosas todas nuestras historias. Cuando yo paso la cruz, veo que toda historia que me está gobernando es mentirosa. Pero no lo voy a ver, o sea, yo se los puedo decir, vos lo podés leer en un libro o donde quieras, ahora vos lo vas a experimentar eso cuando determines pasar por la cruz. Vas a decir, pero esto al final era mentira. Pero la voluntad de Dios se comprueba, no se busca. Yo paso por la cruz, compruebo la voluntad de Dios y compruebo que eso era mentiroso. Gracias a la cruz es que comenzamos a vivir en la verdad. Cuando por la cruz nosotros declaramos mentirosos, mejor dicho, Dios declara cada historia mentirosa, y ahora se los voy a explicar, es que a partir de ese momento empezamos a vivir en la plenitud de la verdad. Y cuando uno vive en la plenitud de la verdad, ¿en qué plenitud vive? En la plenitud del Hijo. ¿Y qué dijo el Hijo? Que van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres, ¿o no? Pero ¿por qué a veces me siento atado? Porque la verdad se conoce después de la cruz. Hasta la cruz es una verdad conocida intelectualmente, después de la cruz es una verdad vivida espiritualmente. Y ahí experimento la libertad del Hijo. Cuando una historia dolorosa pasa por la cruz, esa historia cicatriza. Toda historia dolorosa que determinamos pasar por la cruz, esa historia pasa a cicatrizar. No me la voy a olvidar, pero va a estar cicatrizada. Por eso cuando viene el Padre y te dice, dame, basta, ahora no, esto no es. Yo paso eso por la cruz, que eso es negarse. ¿A qué? A vivir mi historia. Niéguese a sí mismo. No es, vos no sos Fernando, vos no sos Fernando. No. Niéguese a sí mismo es dejar de vivir tu historia para vivir la mía. Y ahí tome su cruz. Y ya no lo seguimos porque ya no lo podemos seguir en ningún lado si está en nosotros. Pero sí lo podemos vivir, lo podemos experimentar. Ahora, para que esa historia dolorosa cicatrice, para que esa historia pueda vivirse, debe ser juzgada por la historia de Dios. Y esto sería muy bueno que lo hagamos de ejercicio, no ahora, pero cada uno de nosotros. Chequeo diagnóstico espiritual. Señor, mostrame qué historia debe pasar por la cruz. ¿Cuál es la historia que tiene que ser juzgada por tu historia? Porque cuando la historia mía se refleja con la historia de Dios, esa historia es juzgada. No es condenada, pero es juzgada. Y si Dios juzga, dice esto es tiniebla y esto es luz. Ahora yo decido para qué lado vivo. ¿Tinieblas o luz? Y no estamos hablando de tiniebla desde el pijama rojo que te viene y te pincha la espalda con un tridente, sino estamos hablando de tinieblas como todo un sistema operativo que embota los sentidos espirituales. Cuando la historia de Dios juzga una historia,
produce vida. O sea que la cruz no es un instrumento de muerte, sino que es un instrumento de vida. El punto es que yo pueda entender que Dios no va a venir a mi historia. Yo voy a la historia que por Él fue escrita. Dios no va a venir a mi historia. Hermano, Dios va a ir a su historia. Y lo va a bendecir, y lo va a sanar, y lo va a restaurar. Y Dios dice, es después de la cruz. O sea que vengan a mí. De lo que está escrito de Cristo en su historia, cuando vamos a su historia, es de lo que empezamos a vivir. Porque en Cristo está escrita la historia nuestra, pero según Dios, no según yo. Por eso Él nos llama a su historia, para que podamos vivir en la historia que Él escribió en Cristo acerca de nosotros. Pero está escrita ahí. No está escrita en mí, está escrita en Él. Y Él la depositó en mí. Y para verla, tengo que ir a Él. ¿Se entendió el trabalengua? Eso que está escrito ahí, en la historia de Dios, que está escrito sobre mí, pero en su historia, en Cristo, declara mentiroso a todo lo que está escrito en mí, de mí. ¿Qué dijeron de vos durante toda la vida? ¿Qué creíste vos de vos durante toda la vida? ¿Qué creíste de vos en ese momento que le erraste? ¿Qué dijeron de vos en ese momento que le erraste? En el momento que fuiste al médico, ¿qué dijo el médico hace unos años? Cuando cometiste ese error financiero y te quedaste sin recursos, ¿qué dijo la historia de vos? La que tenés escrita en voz de vos. ¿Quién dijo que tenés que vivir como estás viviendo? ¿Dónde está escrito? La historia que está escrita ahí queda anulada cuando leo la historia de Dios. Luego de la cruz, esa historia, cuando yo paso la cruz, y cuando, acuérdense, ¿sí? Vamos todos los días siendo cada día más salvados a medida que pasamos la cruz. Cuando yo paso la cruz, esa historia se tatúa en mi alma. La historia de Dios, cuando paso la cruz, se tatúa en mi alma. No es que se escribe, se tatúa. Queda firme, queda establecida. Y esa es la única historia que Dios lee de mí. Pero con todo lo que yo hice en la vida. Vos pasaste la cruz. A partir de ese momento, lo único que lee Dios de vos y de mí es lo que está escrito en su historia. No hay otra historia de Dios para leer. Lean Hebreos 11. Díganme si hay uno, el cual Dios dice, no, pero lo que hizo Abraham. No, pero lo que hizo David. No, la historia es la historia de Dios. Dios no le interesa otra historia. Cuánto de su historia está escrita en nuestra alma será lo que nos llevemos de acá. Pero es su historia la que está escrita, no la mía, no la de los demás hacia mí, no la de los antepasados, no la de los abuelos, no la del tío Cacho que se cortó con una hojota y a partir de ahí la maldición de la hojota me persiguió. O sea, es la historia de Dios, la que Dios lee. Vos fíjate cómo Dios lee su historia, que el apóstol Pedro escribe sobre el justo Lot. El justo Lot. Lean a Lot. Desde tu historia y desde la mía, lo que menos diríamos es que, no sé si lo dejaríamos entrar a Lot, mirá. Para Dios se tendría que parar acá a predicar porque era justo. El justo Lot. Amado, no sé qué tenés en tu corazón, pero yo te garantizo que si hay cruz, hay historia de Dios establecida. Y es toda esa historia es lo que verdaderamente me da autoridad sobre todo lo creado. Porque cuando lo creado lee a Dios, lee la historia de Dios, lo creado se somete a la historia de Dios. La autoridad no está en orar mucho, la autoridad no está en hacer muchos cursos de liberación,
La autoridad no está en saberse todos los libros de la Biblia de memoria. La autoridad está en pasar por la cruz. La historia queda tatuada en nosotros y es lo que lee todo lo creado y es lo que me da autoridad por sobre todo. Esa es la historia que Dios está leyendo. ¿Qué está leyendo Dios de mí? Lo que hayas escrito, lo que hayas permitido que se escriba de su historia. Hablaba con alguien días pasados y me decía, no, Dios debe estar re enojado conmigo con las cosas que hago. Es que no tiene ni idea de las cosas que hace. ¿Cómo que Dios no me está juzgando? Es que ya juzgó. Ya juzgó la historia. Dios no anda buscando hacer juicio con el hombre. Dios, una vez que encontró a alguien en quien depositar su historia, ¿vos te crees que se le va a perder? Va a trabajar y va a hacer todo lo posible para que esa persona no se pierda. Y si se equivoca, y si me equivoco, y bueno, ¿será que habrá que arrepentirse? Amado, si estás vivo, seguí para adelante. ¿Y cómo soluciono esto? Bueno, disponete a oír a Dios para que sepas qué pasar por la cruz y qué no, todavía. Porque hay gente que quiere pasar todo por la cruz y a veces que dice, pará, Dios dice, no hicimos la mudanza todavía. Tranquilo. Y viene con todas las valijas. Todo pará. Estacionar el rastrojero en la puerta. Y ahora necesito la valijita rosa que está allá arriba. Ay, pero esa queda muy lejos, yo quiero bajar la heladera. No, la valijita que está ahí arriba. Esa es la que quiero. Pero esa es mía, no es más tuya. Salvo que quieras seguir viviendo en tu historia. El problema del hombre, no de nosotros, del hombre, es que razona a Dios desde su propia historia. Ese es el gran problema. ¿Sabes cuál es la base, la razón de todos nuestros problemas? ¿Querés saberla? La razón, todos los que están en internet quieren saberla. Hacé así conmigo. Así, mira, levanta los dos dedos esto. Y ahora hacé así. Esa es la razón de todos tus y mis problemas. Demasiado razonamiento acerca de Dios. El problema del hombre es que razona a Dios desde su propia historia. Se anhela la justicia de Dios. Señor, quiero ver tu justicia manifiesta para que todos estos corruptos se vayan. ¿Sí? Se anhela la justicia de Dios, pero no se quiere la justicia de Dios. La gente ama oír sobre la verdad. Ahora, yo no sé cuántos están dispuestos a vivir en la verdad. Estamos dispuestos a vivir en la verdad. Quiero la verdad, quiero la verdad. ¿Decís la verdad? ¡Ay, me ofende! Bueno. Dios anhela que vivamos su justicia, pero el razonamiento humano no nos permite vivirla. La religión ha contribuido mucho, más que la religión, el humangelio. ¿Sí? El evangelio centrado en el hombre. Ha contribuido mucho con esta vara tan esclava y tan limitada de razonamiento. Porque se potencia mucho lo que el hombre necesita, lo que el hombre anhela, lo que el hombre quiere. Y la realidad es que esto se trata de la historia de Dios. Cuando la religión nos ha hecho partícipe, y cuando digo religión es todo sistema que hace al hombre el centro y Dios su chepibe, o los intentos humanos por tener un Dios. Y la realidad es que acá es Dios interesado en que su justicia se manifieste y el hombre sumándose a lo que Dios necesita. ¿Cómo ha hecho la religión esto? Haciendo partícipe a Dios de la historia del hombre. Dios! Tu palabra dice que vos me tenés que dar todas las promesas que hiciste. Mira, dice Dios. Qué loco. O sea que yo la conozco también porque la escribí, pero no es tan así, ¿eh? A veces como que nosotros le damos órdenes como que nosotros sabemos más que Dios. Es razonamiento humano. Por tu llaga fuimos sanados, ¿por qué no me sané? Porque capaz que te tenía que tomar una amoxidal, mi amor. No hace falta tanto ruido. La religión siempre va a fabricar historias sobre Dios conforme a la medida del razonamiento humano. Siempre va a buscar que el hombre
razone conforme a lo que necesita, porque la religión tiene la característica de generar división. No busca el cuerpo de Cristo, porque ¿qué pasa cuando la religión habla? No, en realidad no habla. Cuando la religión divide, ¿qué pasa cuando los hijos se dan cuenta de que fueron convocados a ser uno? Se le acaba el negocio de la religión, porque cuanto más divididas están las personas, más fácil es tener un negocio. No estoy hablando de nadie, ¿sí? Nadie que se te venga a la cabeza. Nada ni nadie. Estoy hablando de un sistema operativo que fue desde Adán hasta hoy. Siempre buscar el individualismo humano. ¿Para qué? Para gobernar. ¿Y de dónde viene eso? De las tinieblas. Por eso el principal obstáculo con el que se encuentra quien quiere vivir en el cuerpo de Cristo es el razonamiento metido por la religión. Amado, una creencia religiosa que se te arraigó, andá a sacarla. Dame 18 legiones de demonios que salen más rápido. Pero una creencia religiosa arraigada no sale fácil. Eso ni con ayuno, mirá, ni con oración del Espíritu Santo adelante tuyo parado. Tiene que haber una decisión de cruz. ¿Por qué? Porque detrás de la cruz está el ensamble del cuerpo de Cristo. Por eso es más fácil hablar de Jesús precruz y no tanto de Cristo. Porque si yo hablo de Jesús precruz, hablo de todo lo que el Padre puede hacer con vos. En cambio, si yo hablo de Cristo, es todo lo responsable que te manda Dios a hacer para poder vivir en su vida, en su justicia, en su gracia, en su amor. ¿Por qué no vivo el amor de Dios? Porque estás antes de la cruz. Amado, no hay mayor esclavo que el que ve a Dios desde su propio razonamiento. Vos mostrame a alguien que razona a Dios y te voy a mostrar el próximo esclavo de todo el sistema. Yo voy a hablar de la historia de Dios desde el razonamiento humano. Partamos de la base que si le hablamos desde el razonamiento humano, yo me voy a parar, voy a ser Dios en este momento, ¿sí? Mi historia es injusta. Mi historia es terriblemente injusta. Yo soy Dios en este momento, ¿eh? Es muy injusto lo que hacen conmigo. Ustedes son todos injustos. Mirá de lo que dice Isaías. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Es injusto, todo el día estoy pidiéndoles que me amen. Es injusto. La historia de Dios es muy injusta desde Dios. La cruz, tremendamente injusta. Si hay algo injusto es la cruz. Amado, es injusto esperar 20, 30, 40, 50 años a una persona que se decida salvar, que decida escuchar a Dios. Es injusto hablarle a un pueblo que decida manifestar su justicia y que deje sus asuntos personales de lado. Es injusto lo que le pasa a Dios. Es muy injusto. Razonar desde Dios es darse cuenta de lo injusto que es su historia. La cruz es injusta, como decíamos recién. Alguien que no hizo nada fue condenado injustamente para dejar contento a un tercero. Y encima era el hijo de ese. Es injusto. ¿O no? Jesús no hizo nada. Fue declarado culpable de todo para dejar tranquilo al Padre y para salvar a otros. Es injusto. Encima en el momento más difícil de su vida el Padre le dio la espalda. Es injusto. Decí conmigo si querés, injusticia. Así descomprimís un poco. Pero ¿sabés qué pasa con esa injusticia? Que Dios escribió la historia, su historia, esa historia que escribió, determinando que sea mucho más importante que toda injusticia que pueda pensar el hombre que tenía su historia. La historia de Dios estaba escrita
Él respetó su historia, no pensó en si era justo o injusto, porque Él era justo. Y todo lo que Él escribió, todo lo que Él habló, todo lo que Él dijo, es justo. Desde el razonamiento humano es tremendamente injusto. ¿Te pusiste recién 2 minutos en ese razonamiento? Es injusto. Cada vez que vos tengas una sensación de es injusto, pensá en esa injusticia. Pero él no se quedó con que es injusto. Decidió que a pesar de que era injusto, él era justo e iba a manifestar su justicia para que podamos disfrutarla, quienes querramos aprovecharla. Dice Lucas 24:44, en realidad lo dice Dios a través de Lucas. Porque Lucas ya no habla, ¿sabían, no? Ni fósil es Lucas. Cuando todavía estaba yo con ustedes, esto viene de larga data, viene hablando el Señor después de resucitar, se encontró con los que venían por un camino que se llamaba Emaús. Bueno, después busquen la historia en Lucas 44, no es lo relevante, sino que en realidad es relevante para el contexto, pero no para lo que voy a decir. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Acerca de quién estaban escritos los profetas o los libros en los profetas, los libros de la ley y los salmos? ¿Acerca de quién hablaba? ¿De quién? ¿De quién? ¿Y por qué buscamos justicia de Dios citando todas esas cosas, diciendo, Señor, está escrito para mí? Es de lo que Él está escrito. Señor, está escrito para mí, por eso se tiene que cumplir. Es que Él dice, es que ya se cumplió. Si vos seguís buscando que se cumpla algo de lo que ya estaba escrito de Él, ya se cumplió. El tema es que hay que irlo a buscar a Él, a donde está Él. A donde está escrito lo de Él. ¿Y dónde está escrito lo de Él? Atrás de la cruz. ¿Qué hay para mí, para esta situación? Cruz. Señor, solucioname este problema. Sí, cruz. Porque está escrito. No, que está escrito, pero dice que todo se cumplió en Cristo. Todo lo escrito está cumplido en Él, porque todo hablaba de Él. Cuando Jesús dijo consumado es, no dijo consumado es porque se murió. Mira que el Señor va a decir consumado es porque, ay, me estoy muriendo. Bueno, listo, ya me morí, chau. Cuando Él dijo consumado es, no es porque se murió. Lo dijo porque todo lo que de Él se había escrito estaba cumplido. No fue un consumado es para dar lástima, como te lo muestra Hollywood. Consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. No, fue un grito. Está todo cumplido. La salvación es una realidad. La salvación es un hecho. Mi amor se va a manifestar. Eso dijo el Señor. Ese fue el grito de consumado es. ¿Qué hizo la cruz? Síganme en el razonamiento, porque si se pierden en el razonamiento me van a tratar de hereje, como ya lo hacen. La cruz certificó en lo visible la injusta justicia de Dios. Eso hizo la cruz. Certificó en el mundo visible, ante los ojos de todos, la injusta justicia de Dios. Y fue el instrumento que nos habilitó para vivir en su historia. Eso fue la cruz. El instrumento injusto que manifestó justicia para vivir en la historia de Él. El justo se hizo injusto por una injusticia para declararnos justos. ¿O no era injusto que Barrabás sea declarado justo? ¿Sabés lo que mostró Dios ahí? Hasta el peor es declarado justo cuando Él lo reemplaza. Cuando el Padre va a venir con la justicia, ya no viene. Cuando el Padre iba a venir con la justicia, está Cristo. Ah, listo.
Si Él dice que es justo, es justo. Pero todo lo que hago yo, ya Dios dijo que sos justo, campeón. Ahora, para yo vivir en esa justicia, experimentarla, hay cosas que tengo que dejar de hacer. Pero que sean según la justicia. O seguí haciéndola, pero bueno, después vemos. Decí conmigo que el justo sea injusto para manifestar justicia es una locura. Es una locura. De esa locura es de la que hablamos nosotros. No es locura. Bueno, yo amo al Señor, así que me voy con el megáfono a la plaza. Por la locura de la predicación. No, esa es una locura tuya, hermano. Nadie me escucha, pero porque estoy loco para el Señor. No, vos estás loco. Y yo. Pero que sea para el Señor es otro tema. Es más, sí, para el Señor, sí, estás re loco, dice Dios. Primera de Corintios 1, 18 al 21. Primera de Corintios 1, 18 al 21. En los últimos 19 minutos vamos a desarrollar algunas cosas que tienen que ver con esto. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y otra versión dice, agradó a Dios salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece absurdo. Pablo le está hablando a unos muchachos que se creían más buenos que Dios. Que Pablo les está diciendo a esta gente que se creía que todo era por dones, que se creía que todo tenía, que eran todos buenos, que podían dividir la iglesia a su manera y que estaba todo bien. Pablo les está diciendo a estos muchachos, miren que no es de acuerdo a la sabiduría humana la historia, ¿eh? Ustedes saben mucho, ustedes se creen que la tienen re clara, pero la realidad es que no es por la sabiduría de ustedes que van a poder conocer la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura para el razonamiento humano. No la van a entender, entonces no la van a poder vivir. Para vivir la palabra de la cruz hay que salir del razonamiento de hombre y meterse en la manera, en los pensamientos de Dios. Por eso más adelante le dice, ¿quién conoce los pensamientos del hombre si no es el Espíritu del hombre? ¿Y quién conoce los pensamientos de Dios si no es el Espíritu de Dios? Muchachos, con los dones no hacemos nada. Esto se trata de conocer los pensamientos de Dios a través de su Espíritu. Y esos pensamientos a través de su Espíritu solo pueden conocerse cuando queda cancelado el poder del razonamiento humano. Y eso solamente pasa en una cruz. La cruz determinó que la sabiduría del mundo no iba a poder conocer nunca a Dios. Alguien que no pasa por la cruz puede hacer millones de cursos de teología, pero nunca va a poder vivir en la plenitud de Dios. Porque eso solo se logra por la cruz. Ahora dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, a los que se salvan es poder. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese poder del que habla Pablo es el que da a conocer la historia, que gobierna y transforma la historia. El poder que gobierna y transforma la historia, decí conmigo, es el poder de la resurrección. Ese es el poder que gobierna y transforma la historia. Si no hubiera habido resurrección, estamos hablando de motivación en esta mañana. Todo lo que estoy diciendo no sirve absolutamente para nada, pero el poder de la resurrección fue el que ocurrió después de la cruz, es el que nos hizo nacer de nuevo, es el que produjo en nosotros, a través de la palabra de Dios, el nuevo nacimiento, ese poder que vos y yo lo vimos en el momento de la concepción, en Cristo. Cuando Él nos concibió,
nos mostró su poder. Y a través de esa cruz vamos viendo cada vez con claridad su poder, con mayor entendimiento. El poder de la resurrección, lo que toca, lo transforma. Es imposible que si hay resurrección en mí, yo lo que toque, no lo transforme. No es que voy a tocar un perro y se va a transformar en gato, ¿sí? Estamos hablando de ambientes, estamos hablando de llenar la tierra con el conocimiento pleno de Cristo. Estamos hablando de que ese poder transforma mis pensamientos. Nada tiene el poder de cambiar un ADN, salvo el poder de la resurrección. Nada tiene el poder de hacer que un muerto viva como éramos nosotros. Porque un muerto puede resucitar por un don. Un muerto físico puede resucitar por un don. ¿Cuántos muertos físicos resucitó el Señor? Esos fueron resucitados. Hasta Pedro resucitó gente. Pero eso no produce que el poder de la resurrección siga multiplicando su justicia, su salvación, su amor, su gracia. Lázaro volvió a la vida, pero no nos salvó de nada. En cambio, él volvió y nos salvó de todo. ¿Sabes de lo que principalmente nos salvó? Sí, de nosotros mismos. Ese poder solo está destinado a ser vivido por aquellos que deciden renunciar a su propia historia, a su manera. ¿Y qué es renunciar a mi historia? Es renunciar a la manera de razonar y se someten a la manera de razonar de Dios. Lo único que desactiva el poder de la resurrección, por eso a veces andamos con el poder pero desactivado, o sea, está el cable cortado, pero andamos como que está junto. Ah, Dios ya me salvó, ya está. Y al final no pasa nada nunca. Porque lo único que desactiva el poder de la resurrección es perpetuar en nosotros lo que Dios ya dio por vencido. El poder de la resurrección se desactiva cuando queremos perpetuar lo que Dios dio por vencido. Amados, yo quiero decirles algo en esta mañana que va a ser tremendo y que vas a gritar, saltar. La cruz declaró oficialmente vencida nuestra vida. Amados, la cruz declaró vencida nuestra vida. Dijo, esta vida no sirve más. Señor, quiero que arregles mi vida. Bueno, primero declara que no sirve más. Saname la mente, declara que no sirve más. Porque la cruz no fue dada para que el hombre se aproveche de ella, sino para darle vida al hombre desde lo que Dios quiera aprovechar de la cruz. Entonces, amados, cuando yo declaro oficialmente vencida mi historia, declaro oficialmente vencida mi vida, ahí el poder de la resurrección es real en mí, o comienza a ser real en mí. Ese poder se activa cuando estoy dispuesto a renunciar a todo lo que Dios pide. ¿En qué área Dios está hablando que no hay resurrección hoy? ¿Dónde no hay resurrección en mí? No es que el diablo le va a devolver todo lo que Dios le robó. No, eso sigue la codicia vigente. Sigue la codicia en estado latente. Ay, me va a devolver todo lo que Dios me robó. Ay, todo. Oh, mirá. Pablo se quedó sin ciudadanía casi y no le devolvieron nada. No sé si sabías que terminó preso y muerto. No es que vas a terminar así, tranquilo. Espera. Por eso el Señor dijo acerca de las necesidades, no estén preocupados por todo lo que les falta. Está bien que te preocupe, no pasa nada. El tema es que esa no sea tu prioridad. Tu prioridad es otra. Porque eso se tiene que someter a tu prioridad. Si tu prioridad es Cristo, todo eso se tiene que someter a Cristo, aunque no se solucione, pero no te va a gobernar. Que no digo que no se vaya a solucionar, digo que no te va a gobernar.
Dios nunca nos va a hacer renunciar a nada sin una propuesta mejor. Siempre Dios tiene una propuesta mejor cuando pide una renuncia. Renuncia a esto, pero hay algo mejor. Renuncia a Egipto, hay desierto, pero hay un lugar mejor. El problema de Israel es que nunca renunció a Egipto, porque era su zona de seguridad, su zona de confort, su zona de entendimiento. Los mataban a palo y ellos decían, ay, pero estábamos mejor. ¿Mejor que qué? Claro, estaban mejor porque no tenían un Dios que los gobierne. Por eso estaban mejor. Y así es el razonamiento humano. Siempre voy a estar mejor cuando no tengo un Dios que me gobierne, porque voy a poder hacer lo que quiero y vivir como se me ocurre. Lo peor es que Dios no te manda a hacer nada que no quieras dejar de hacer o que quieras hacer. El tema es que lo que ya está dentro mío es el que me dice que no lo tengo que hacer. Y como me siento condenado, dice, la luz vino al mundo. Los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Y por qué? Y porque sus obras eran reprendidas. ¿Quién los reprendió? Nadie. Simplemente ellos se sentían acusados. Entonces es más fácil presentarle batalla a Dios que renunciar a lo que me pide. Porque cuando le presento batalla sigo razonando como a mí me parece. Y está mal, Dios se enoja. No, Dios ya se enojó, descargó su ira en Cristo, no está más enojado. Mira, ni en nosotros la descargó. Y Dios está enojado conmigo. ¿Cómo va a estar enojado con vos si el último enojo que tuvo Dios fue en la cruz? Ahí resolvió todos sus problemas de enojo. ¿Dónde resolvió su ira Dios? ¿Cómo resuelvo la ira? ¿Cuánto tienen ira? En el mismo lugar que la resolvió Dios, en la cruz. Ahí no se rieron tanto. Si yo renuncio a mi manera de creer, voy a ver el poder de la historia de Dios manifiesto. ¿Cómo creo? Sería la pregunta. Si renuncio a mi manera de creer, voy a ver el poder de Dios manifiesto. Ahora, ¿cuál es la propuesta de las tinieblas? La propuesta de las tinieblas no es que se ponen de acuerdo, bueno, vamos a empobrecer a la gente, vamos a sacarle todo lo que tiene. No, al contrario, las tinieblas no te quieren sacar nada, te quieren sumar. La propuesta es no renuncies a nada, sumá a Dios a lo que tenés. Y si no se adapta, bueno, fíjate si te sirve Dios. Esa es la propuesta de las tinieblas. Suma a Dios a todo lo que tenés, a todo lo que sabes, a todo lo que crees, a todo lo que pensás. Súmalo como una creencia más. Lo mismo que los corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. O sea, era Cristo al nivel de Pablo, al nivel de Apolo y al nivel de Cefas. Una cosa increíble, pero lo logró la religión. ¿Qué logra la religión? Poner a Cristo a la altura de cualquier cosa. Cristo y la necesidad, Cristo y la inconveniente, Cristo y la familia, Cristo. No existe. Primero Dios, después la iglesia, después la familia. No, pará, no, depende, porque ahora yo tuve un hijo, entonces ahora primero la familia. Bueno, ahora tengo 3 hijos. Bueno, primero la familia, después la iglesia, después Dios. No se trata de primero Dios. Hermano, ponga primero a Dios. No, no se trata de poner primero a Dios. Se trata de vivir en su historia. Porque cuando lo pongo primero, algún día lo voy a poner segundo. Si yo no renuncio a todo en función de su historia. A renunciar a todo no es sacarme todo. Es renunciar. Entonces me pide la valijita rosa, ¿se acuerdan? Y yo la traigo. Porque aunque sea más cómodo bajar la heladera, Dios quiere la valijita. Eso es renunciar a todo. La propuesta de las tinieblas, no renuncies a nada, suma a Dios a tu historia. Esa es la propuesta de las tinieblas. Y eso es lo que ha transformado al Evangelio en simples palabras, cuando es poder de Dios. Si es poder de Dios y hoy son simples palabras, hay un solo responsable, el hombre. Los hijos, que han decidido vivir en sus propias historias. O sea, ¿en qué se transforma el Evangelio? En sugerencias. Vos venías a una reunión como esta y te llevás una sugerencia. Si no hay cruz, amado, yo te quiero decir algo clarito. De acá nos llevamos todos una sugerencia. Fíjate, si te conviene vivir así, pensalo.
No sé, vos sabrás. Esto explica, o estaría explicando, una vida de mucho avance religioso, muchos eventos, muchas cosas, muchas campañas, mucho vamos a hacer, esto, pero poco avance de Cristo. Dios ya habló, todo lo que ustedes manifiesten de resurrección en la historia es lo que se va a manifestar de mí en la historia. Y para eso necesitan cruz, no un avivamiento. No esperen que sople el viento, porque el viento ya sopló. Lo que tiene que el viento, el neuma de Dios, la potencia de Dios, el avivamiento de Dios ya se produjo en nosotros. Amados, si vos querés una vida, un entorno familiar transformado, si vos querés un entorno en la ciudad transformado, porque vos te crees que lo de afuera no se va a comer lo de adentro, la corrupción creés que no se va a comer lo que está adentro, lo que está en la iglesia. Acá estamos bárbaros esta mañana, pero pasan cosas en el mundo. Y esas cosas, ay sí, pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Bueno, pero ¿cuánto del mundo vamos a dejar como está? Eso depende de nosotros. Que la corrupción avance no tiene nada que ver con Dios. Que la corrupción avance tiene que ver con los hijos que administramos mal lo que Dios dijo de nosotros, lo que Dios habló de nosotros, lo que Dios determinó de nosotros. Somos personas puestas en esta tierra para alterar la historia del mundo. Pero ¿cómo? Así, pues vamos a alterar la historia. No, alterar la historia del mundo demanda cruz a través del poder de la resurrección. La historia de Dios se manifiesta cuando hay resurrección. ¿Querés ver una Mar del Plata distinta? Cruz tuya y mía. ¿Querés que las drogas no lleguen a tus hijos y yo a la mía? Cruz, hermano. No se trata de orar para afuera. No, esto es adentro. Y de adentro sale. Porque el que asesinó ayer, antes de ayer y antes de ayer, es alguien que no le llegó el mensaje. Si hubiera llegado la potencia de la resurrección, ese no asesinaba, ese moría en la cruz. Y era un instrumento de vida en lugar de ser un instrumento de muerte. No te estoy haciendo culpable, ni tampoco que toda la culpa es nuestra. No, yo simplemente estoy diciendo, ¿queremos ver cambios? Provoquémoslo, pero no los vamos a provocar a los gritos. Cada uno haga lo que tenga que hacer en su trabajo, en sus actividades, está muy bien. Involucrémonos donde haya que involucrarse, eso hay que hacerlo. Me parece fantástico en lo social, en la política, en la economía. Involucrémonos, pero eso, estar solamente no genera nada. Lo que genera realmente transformación es la vida de Dios manifiesta en hijos que deciden ir a la cruz. Y no es simpático el mensaje, pero genera vida. Hace enojar, pero que el enojo genere vida. Ay, yo vivo como quiero y bueno, Dios ya hará en esta ciudad lo que tenga que hacer. No, amado, no es así. Si querés creerte el cuentito de Narnia, está bien. O sea, para el evangelio de Narnia, eso es perfecto. Agarramos, abrimos el placar y nos metemos en un mundo evangélico, en el cual todo es hermoso, en el cual soy rey, soy el elegido, en Narnia. Acá es la iglesia, la encargada de ser un instrumento de justicia, pero para ser un instrumento de justicia, para vivir la historia de Dios, que es su justicia, yo tengo que darla a conocer desde atrás de la cruz. Y esto estaría explicando, ¿no?, el avance de la religión, decíamos recién. La historia de Dios está escrita en el libro, y con esto voy a terminar. La historia de Dios está escrita en el libro, y el libro es Cristo. Pero, amados, ese libro no es invasivo. El libro no es invasivo. No es, vengo a tu vida y ahorita que me meto. No, ese libro tiene la característica de que se deja abrir, pero no se va a meter porque sí. Dios no se mete como donde no lo llaman. Dios no es chusma, Dios no se mete donde no lo llaman, pero por eso, para vivir en esa historia, se demanda una intencionalidad nuestra, una intención nuestra de trabajar y vivir en ella.
¿Y sabés cómo se llama esa intención? Que no lo voy a desarrollar ahora, pero lo vamos a desarrollar en breve. Arrepentimiento. Así se llama esa intención. Y arrepentimiento es la obra del Espíritu. El que propone arrepentimiento es el Espíritu. Dios llama arrepentimiento a esta obra del Espíritu. ¿Qué propone el arrepentimiento? Un cambio de mente. Por eso dice que es metanoia, es cambio en la manera de pensar. Pero no hay cambio en la manera de pensar. Bueno, antes pensaba Fernando, ahora pienso evangélico. Antes era y ahora soy. Antes me drogaba, ahora no me drogo más. Eso es el grado más bajo de arrepentimiento. Porque el pecado no tiene la razón de que me gusta pecar, más allá de que sí. La razón del pecado es la raíz. Lo que es, la acción del pecado es un fruto, o una obra, mejor dicho. Es lo visible. Y cuando atacamos lo visible, es dar un analgésico a alguien que le duele el estómago porque tiene cáncer de páncreas. Es darle un ibupirac. Amado, lo que hay que atacar es la raíz. ¿Y cuál es la raíz? El razonamiento humano. Es la misma raíz que la serpiente le hizo razonar a Eva. Seréis como Dios. Y no me voy a cansar de decirlo. Porque es necesario que nosotros sepamos que no es un cambio de actitudes, un cambio de acciones, un cambio de testimonio. No, amado, se trata de un cambio de raíz. Hay un montón de gente que tiene un hermoso testimonio, pero la raíz podrida. Y todo el testimonio es en base a obras externas para que se vea todo lo bueno que soy. ¿Qué le dijo Jesús a los que eran así? Blanqueados. Sepulcro blanqueado. Vos podés tener una hermosa manera de un testimonio re lindo. Pero adentro está podrido. ¿Por qué? Porque lo que hay que ir a la raíz. ¿Qué es lo que está podrido? Las maneras de pensar. El razonamiento humano. Como hemos dicho en su ocasión, la justicia propia, la historia propia, la propia manera de vivir. Entonces viene Dios y te dice, te propongo arrepentimiento. Un cambio de mente. Pero no se va a producir individualmente. Ese arrepentimiento es como iglesia. Ese arrepentimiento es como cuerpo. No vas a poder soportar el arrepentimiento solo. El arrepentimiento opera según la mente de Cristo. Cuando yo decido hacer iglesia, no cuatro paredes, cuando decido hacer iglesia, cuerpo de Cristo, cuerpo del Señor, la novia del Señor, porque Dios cuando nos habla de arrepentimiento está porque está mirando a su novia y a ver, mi amor, esto no va más. Desde el lugar de la novia, desde el lugar del banquete, de bodas, del final de la historia, es que Dios le habla a la novia y le dice, esto no, mirá, vení, mirá, ¿ves el espejo? O el espejo dice que estás mal maquillada. Bueno, vamos a maquillarnos bien. Yo te pongo el querer como el hacer. Eso es Dios. Pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Es simple, vení, esto no va. Y yo te estoy diciendo que no va y te ayudo a no hacerlo más. Ah, ¿no te sabes maquillar? Vení, yo te ayudo. Yo te enseño. Te pongo gracias ministeriales. Te pongo apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros. Te pongo todo. Te pongo a disposición. ¿Para qué? Para que vivas en mi historia. Para que puedas vivir según lo que yo diseñé. Para que no sigas viviendo con el diseño que te va a llevar a cada día más corrupción, sino para que vivas con el diseño que te va a llevar a ser cada día más justo. Y más justicia se va a manifestar alrededor. Por eso cuando Pablo dijo, serás salvo tú y toda tu casa, no estaba diciendo, bueno, ahora llegá a tu casa y son todos salvos. No, es progresivamente, a medida que la salvación se va expresando, que mi justicia se va expresando, toda la casa en la que vivís va a disfrutar de mi justicia. Pero es según mi historia, hijo. Y en mi historia sos la novia de mi hijo. Pero yo soy un padre que le está proporcionando una novia a mi hijo y quiero que se case con ella. No quiero que ella se vaya al infierno. Yo no te convoqué, dice Dios, para que seas de descarte. Estabas perdido en delitos y pecados. Estabas muerto, te di vida. ¿Y para qué? ¿Para volverte a matar? Es una locura pensar así. Pero el Evangelio
del hombre centrado en el hombre, razonando como el hombre, siempre va a pensar en cómo hacer para condenar al hombre. A un Dios que se saca de encima al hombre cuando le erra. No, amado, Dios no te saca de encima porque está formando a su novia. El tema es que yo pueda entenderlo y yo lo pueda vivir y yo lo pueda expresar. Amados, Dios nos está formando. ¿Pero qué presenta? ¿Qué nos pone adelante? Arrepentimiento. Les propongo cambio de manera de pensar. Eso es lo que siempre Dios nos va a proponer. Y acá nadie se tiene que dar por superado, ninguno de nosotros. Yo no me puedo dar por superado porque Dios me lo propone todos los días. Dios está llamando hijos a vivir en el poder de su resurrección, que es el poder de su historia. Dios está convocándonos a todos, a que si hay cosas, no cosas para solucionar, arrepentimiento, volver a mirar cómo estoy razonando. ¿Cuál es el escáner que tengo que hacer desde hoy o a partir de hoy? No digo a partir de hoy, háganlo cuando quieran. Pero ¿cuál es el escáner que deberíamos hacer? ¿Cómo estoy razonando? Y ahí habilito al espejo de Dios para decirme cómo estoy razonando. Y si es según Él, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Bueno, está bien, pero quiero que veas mejor. Pero todo lo que logré hasta acá, quiero que veas mejor. Porque lo que lograste hasta acá está muy bien, pero que no se haga ídolo en vos. Porque si lo que lograste hasta acá se hace un ídolo en vos, yo lo voy a tener que sacar. Todo lo logrado hasta hoy es basura, según Pablo. Y no porque sea una porquería, sino porque es algo que quizás ya no sirve para hoy. Pero qué bueno que sirvió y me trajo hasta acá. El tema es que para hoy ya no sirve. Y ahí es donde opera el arrepentimiento y me doy cuenta si realmente quiero estar arrepentido. Arrepentido no es alguien que... perdón. Ese era Saúl, el rey Saúl. Perdón. Pero bueno, acompáñenme que igual quiero demostrar que soy yo siendo el ungido de Jehová. Y David decía, no, me quiero matar, pequé contra Jehová. Mirá, David, que el hijo que está por nacer no va a vivir. No importa. Acá el problema es que yo le erré. Que Dios haga lo que tenga que hacer. No es estar compungido y nada más. Judas estaba compungido. Por eso no pudo ser restaurado. Arrepentimiento es determinar a vivir la historia de Dios. Esa historia que transforma, esa historia que gobierna. Y con esto cierro, les puedo contar para cerrar un sueño, una expectativa, un anhelo que tengo. Hay una frase que a mí me impactó mucho siempre en el libro de los Hechos. Pero siempre, cada vez que la leo, me sigue impactando. ¿Será que tiene vida, no? Y me golpea cada vez que me fijo. Dice que estaba Pablo y Silas, habían sido llevados bueno, lo querían encerrar, los querían golpear, le querían hacer de todo, pobre. Y un tal Jasón los mete adentro de la casa. Y más o menos así se desarrolla la historia. Y claro, la gente se enoja y dice, y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad venían gritando. Cuando los fueron a buscar, dice que venían gritando, esos que trastornan al mundo han venido acá también. ¿Qué hacían esos, amados? Trastornaban al mundo con la historia de Dios. No se la hicieron fácil porque los querían matar, pero ellos estaban tan convencidos de la historia que portaban, que ellos habían determinado llenarlo todo con esa historia. Y de hecho dice el mismo apóstol Pablo, el que estaba acá, todo lo he llenado con el Evangelio. Todo lo he llenado con la historia de Dios. ¿Con la Biblia? No, si no está, la mitad no estaba escrita, porque él estaba ahí. Dice, todo lo he llenado con el Evangelio, con la historia de Dios. ¿Cómo trastornamos
el mundo con la historia de Dios. No con historias de hombres hablando sobre Dios, no con historias de hombres hablando como Dios me cambió, con la historia de Dios, con la palabra de la cruz, con la locura que el mundo cree que es locura, pero para los que se salvan, o sea, para nosotros, esto es poder de Dios. Es el poder manifiesto de Dios. Amados, ellos y nosotros somos parte de la historia que dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y esto que es realidad aparente, nosotros no negamos la realidad, pero ¿sabés lo que hacemos con la realidad? La tomamos, la vemos, la juzgamos con la historia de Dios. Y vamos con esa historia y la transformamos. Eso es lo que se demanda. Hijos intencionales hacia la cruz. Estos hijos intencionales hacia la cruz verán manifiesto el poder de la historia que gobierna la historia. Señor, que podamos tener la claridad que tu Espíritu, toda la claridad que tu Espíritu ha determinado que en este tiempo tenemos que tener de tu historia. Señor, permitinos acceder a la claridad de esa historia. Sabemos dónde está, Señor. Sabemos que a partir de la cruz esa historia se manifiesta. Padre, permitinos ver cuál de las renuncias que nos pedís son tu prioridad para poder vivir, para poder expresar, para poder manifestar el poder de esa historia, para que la historia diga que somos esos que trastornan el mundo con el Evangelio, para que la historia muestre la potencia de tu Hijo en todo lugar donde nos movamos. Padre, si hay un problema de salud, que la historia muestre ahí la potencia de tu Hijo. Declaramos que la historia de Dios se manifiesta en ese diagnóstico que es la historia de los hombres, pero la historia de Dios dice que vos y yo vamos a tener toda la salud que esa historia necesite para manifestarse. Vamos a tener los años de vida que esa historia necesita que tengamos. Vamos a tener los recursos financieros que esa historia necesita que tengamos. No busques recursos en otro lugar que no sea en la historia de Dios. Porque en la historia de Dios están los exactos. No hay ni más ni menos. Por eso no hay justo que mendigue pan. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando alguien entiende la justicia de Dios, empieza a vivir en la potencia de Dios, generándole recursos. Porque no necesito los recursos del hombre, necesito los recursos de Dios. No necesito los recursos que mi razonamiento humano me dice que tengo que tener, necesito los de Dios. Toda depresión en esta mañana se somete a la historia de Dios. La depresión no te va a ganar, porque lo que te va a pasar es que a partir de la historia de Dios vas a sentir una presión que te impulsa hacia afuera. La depresión te mete hacia adentro, pero la presión de la historia de Dios te impulsa hacia afuera. Es el neuma de Dios, es la potencia de su espíritu. Donde había algo amorfo, sin forma, Dios le da la potencia de su espíritu, le da esa inyección de aire. Y por la palabra revivís, por la palabra tu mente es transformada, por la palabra. Somos renacidos por la palabra de verdad. Y no para ser instrumentos de deshonra, no para ser instrumentos de condenación. Somos renacidos por la palabra de verdad, para ser instrumentos de su justicia, que manifiesten la historia, que transforma y gobierna sobre toda historia. Gracias, Señor, por la invitación, por la convocatoria a vivir cada día más plena y exactamente en tu historia.